Vamos a continuar con nuestra clase de pruebas de escrutinio y pruebas diagnósticas. El día de hoy nos vamos a enfocar en las pruebas diagnósticas y cómo evaluar el rendimiento o qué tan buena puede resultar una prueba diagnóstica para detectar mi enfermedad. Entonces, pues los objetivos, al igual que la clase pasada, es que ustedes entiendan desde la perspectiva de los métodos en epidemiología clínica, cómo seleccionar, analizar y sobre todo interpretar los resultados de una prueba de escrutinio y pruebas diagnósticas con métricas que van a estar viendo a lo largo de su práctica como médicos. Y que esto pues derive en que los trabajos de investigación o en los trabajos que se encuentran publicados en la literatura, ustedes puedan interpretarlos y aplicarlos en la resolución de sus problemas médicos. Esa es la finalidad que busca la medicina basada en evidencias, que ustedes apliquen la evidencia a la parte médica. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos a este tema de las pruebas diagnósticas y pues bueno, eh, mm, 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 ya, adelante, Alex. Y bueno, eh, pues para ello pues tenemos que pues recordar ciertas definiciones desde la perspectiva del tema que estamos hablando. Pues vimos de acuerdo al el esquema de la clase pasada que a nosotros nos interesa realizar un diagnóstico una vez que el paciente ya tenga una enfermedad establecida, o sea, que ya tenga criterios para diagnosticar un espectro de la enfermedad que ya obliga al paciente a desarrollar manifestaciones clínicas y sobre todo clasificarla de acuerdo al estadio de gravedad. O sea, este diagnóstico o este proceso diagnóstico nos obliga a saber si tiene la enfermedad y en qué etapa está. Y esto pues nos orilla a darle un tratamiento y un manejo específico en el cual pues el paciente va a tener un beneficio real, ¿no? Entonces, pues lo que buscamos esencialmente con las pruebas diagnósticas es llevar a cabo esta acción, un diagnóstico. Ahora, pues no se nos olvide que las enfermedades pues van a tener diversas manifestaciones anatómicas, bioquímicas, fisiológicas, incluso psicológicas, en las cuales pues estas van a ayudarme a que pues tenga un espectro dentro de esta enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que buscamos identificar con una prueba diagnóstica? Pues estos trastornos que estamos viendo dentro de la enfermedad. O sea, que si yo sé que una enfermedad se caracteriza por tener ciertas condiciones anatómicas, bioquímicas, fisiológicas, psicológicas, pues que yo pueda aplicar una prueba para tratar de identificar si estas manifestaciones son propias de una enfermedad que yo estoy estudiando. Ahora, si se recordarán, pues dentro del esquema que vimos la clase pasada, pues vimos que las pruebas de escrutinio van a estar actuando o van a estar aplicándose dentro de esta fase preclínica. Y ya que el paciente desarrolla síntomas, vamos a pensar en una sintomatología leve, pues ya es cuando el paciente llega a un servicio médico, un servicio de consulta, y pues ahí es donde nosotros aplicamos estas pruebas diagnósticas para poder realizar un tratamiento y tratar de mejorar o evitar ciertos desenlaces clínicos de relevancia. Entonces, no se les olvide que esta clase va a estar enfocada a, ya que el paciente tiene la enfermedad, vamos a ponerla aquí que no se les olvide, ya que el paciente tiene la enfermedad, pues ¿qué va a pasar cuando yo trate de detectar un espectro de la misma enfermedad? Entonces, ¿cómo es que realizamos un diagnóstico de manera eh, médica? Esto es un poco para que entiendan en qué proceso se puede aplicar las pruebas diagnósticas. Pues en general, de acuerdo a el libro de Fletcher, pues tenemos cuatro tipos de estrategias diagnósticas. Reconocer un patrón mediante un proceso de arborización o le podemos poner aquí algoritmos. Algoritmos.
un proceso exhaustivo, que es el que se utiliza cuando uno va iniciando su vida médica y es el que probablemente les va a tocar hacer en sus etapas de pregrado o internado. Y pues el proceso hipotético deductivo, que es un proceso que pues es igual por partes, pero pues tiene sus consideraciones. Entonces, Fletcher pues nos dice, bueno, ¿qué pasa cuando pues yo ya tengo una amplia experiencia en una área de expertise o incluso dentro del área médica y yo conozco pues que ciertas enfermedades ocasionan una cierta sintomatología, un cierto número de signos que nosotros aconglomeramos dentro de la definición de síndrome y que estos se presentan dentro de un paciente. Entonces, reconocer un patrón es algo inherente a la parte médica y conforme vayan adquiriendo expertise como estudiantes y como médicos, más van a haber patrones. Entonces, esto es lo que habitualmente, y los de seguro lo han visto en los exámenes de pregrado, esto es lo que habitualmente pues recurrimos cuando ya conocemos como cierto espectro dentro de enfermedades. Entonces, pues vemos usualmente que un paciente pues desarrolla cierta sintomatología, ciertos síntomas y esto inmediatamente lo asociamos con un síndrome o con una enfermedad per se. Aquí les presento el caso del síndrome de Cushing, que pues bueno, para los que no se han familiarizado, es una serie de síntomas y signos, por eso se llama síndrome, que se dan por una acumulación excesiva de una hormona endocrina, ¿no? Entonces, este síndrome pues, se caracteriza porque da fases de cara de luna llena, acumulación excesiva de grasa, estrías de color rojo o púrpura, problemas menstruales, propensión a hematomas, joroba de búfalo y entre otras, ¿no? Entonces, cuando vemos o si es que ven a un paciente que tenga estas características, pues en ese momento, pues yo lo voy a asociar con el síndrome de Cushing. Entonces, normalmente cuando pues llegan este tipo de pacientes, pues tratamos de asociar este patrón visual, auditivo o incluso a través del tacto a relación a un síndrome o una enfermedad en específico, ¿no? Vimos el ejemplo de la clase pasada de las manchas de Kopling o de las clases pasadas de las manchas de Kopling y que esto es un signo patognomónico de se fue de una enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces, pues sabemos que existen ciertas manifestaciones que van a estar asociadas con una enfermedad. Ahora, ¿qué pasa cuando pues yo necesito tal vez una forma sistematizada de ordenar mi proceso diagnóstico? Entonces, el método de arborización o del algoritmo diagnóstico, pues es un proceso que involucra pasos o pasos ya estandarizados que están en función de guías de práctica clínica o de documentos de recomendaciones y que estos pues llevan cierto número de pasos, ya sea de lo más sencillo a lo más complejo, y que me va a indicar pues qué voy a hacer después de cierto proceso. Esto para poder llevar a cabo un diagnóstico y algunos algoritmos incluyen un tratamiento para una enfermedad en específico. En este ejemplo les pongo el algoritmo de diagnóstico y tratamiento para infarto agudo al miocardio con elevación de ST en mayores de 65 años. Entonces, este método me dice, bueno, vas a tener un paciente que tiene más de 65 años. Ok, entonces, en este caso se aplica mi algoritmo. Tengo manifestaciones típicas de un síndrome de infarto coronario, infarto al miocardio, perdón. Buscar estas manifestaciones. Dolor tipo anginoso, disnea, náusea, síncope, diaforesis, tiene algún otro síndrome geriátrico. Entonces te dice, ok, busca causas que pudieran descartar este infarto, como por ejemplo hipoglucemias, que pues un dolor en el epigastrio, etc, etc. Entonces, aquí lo que buscamos es que dentro del siguiente paso, si te dice, ok, no cumple con estas condiciones, entonces, si la cumple, entonces se le tiene que realizar este tratamiento, que es fibrinolisis en menos de 2 horas.
perdón, te dice fibrinolisis en caso de que no lo cumpla o intervención percutánea en menos de 2 horas. Entonces aquí te dice, si después de estas condiciones se cumple o no se cumple, entonces pasa al siguiente árbol. Si se cumple o no se cumple, pasa al siguiente decisión. Y entonces este algoritmo lo que busca es establecer una guía sistematizada de manejo para esta condición. Y lo van a ver a lo largo de su práctica como médicos, que existen muchos algoritmos para muchas enfermedades que ustedes pueden utilizar para apoyar su decisión en la vida real. Ahora, los algoritmos lo que subyacen es en la probabilidad de que un paciente tenga o no tenga la enfermedad, y si la probabilidad es más alta de desarrollar una condición, entonces te dice, si tiene estas condiciones y dado que tiene estas probabilidades, pasa al siguiente paso. Tiene estas probabilidades, pasa al siguiente paso. Entonces lo que buscamos es que en función de la probabilidad de presentar todos los pasos de manera secuencial, pues llegues a una decisión final. Ahora, los algoritmos pues pueden contemplar muchos escenarios ya estandarizados y para muchas enfermedades ya bien definidas, pero para otras no necesariamente es el caso. Vamos a pensar que llega paciente a su consultorio y les da una serie de síntomas bien inespecíficos, muy vagos, con sintomatología casi nula, y que pues el paciente pues necesita saber qué es lo que tiene. Entonces ahí es donde ustedes realizan una serie de procesos de manera secuencial para llevar a cabo una integración pues de la posible etiología de la enfermedad, ¿no? Entonces, pues hacen una historia clínica, un interrogatorio, una exploración física, se apoyan de métodos de laboratorio, de estudios de gabinete anexos, tomografía, radiografía de lo que ustedes quieran, etc, etc. Y al final, ustedes integran una posibilidad de diagnósticos. Esto es lo que finalmente se hace, o lo que más bien se debería hacer, dentro de una consulta de cualquier nivel de contacto. Lo que pasa y lo que busca este método es que se descarten y se adopten ciertas posibles causas, al menos 3 se recomienda, de la explicación de la enfermedad que tiene el paciente. Ahora, ¿qué pasa cuando pues no tenemos el tiempo para realizar este proceso exhaustivo? ¿Qué pasa cuando pues estamos en un contexto de urgencias y pues aquí el tiempo es vida? Y pues muchas veces dentro de la gran carga de pacientes, pues solamente tenemos tiempo para valorar de manera preliminar o tener presunción diagnóstica de lo que pudiera tener mi paciente y que no conozco de antemano en menos de 15, 20 minutos, ¿no? Entonces, el proceso hipotético deductivo, pues parte a raíz de una combinación del método de reconocimiento de patrón y el reconocimiento y un poco el método exhaustivo. O sea, es una combinación de estos dos métodos que busca a partir de los primeros datos del paciente una lista breve de diagnósticos en los cuales nosotros vamos a priorizar las pruebas clínicas y paraclínicas para tratar de reducir lo más que puede la posibilidad de etiología de enfermedades que pueda tener mi paciente. Entonces, va a ser muy diferente en función del contexto. O sea, no es lo mismo que a mí me llegue, vamos a pensar en la sala de urgencias a las 9 de la mañana, un paciente con dolor de abdomen agudo. Es más probable que yo piense en causas pues infecciosas, en causas de pancreatitis o que el paciente se haya perforado, a que yo piense, por ejemplo, en síndromes paraneoplásicos o, por ejemplo, cáncer. O sea, en causas que, pues, para fines prácticos me pudieran causar abdomen agudo o síndrome o datos de abdomen agudo, pero que se pudieran presentar en menor probabilidad. O sea, el método hipotético deductivo va a estar en función del contexto y de las principales causas que se llegan a presentar en un servicio y que por probabilidad, dado que un paciente tenga un síntoma, un signo, una serie de manifestaciones, pues se van a presentar. O sea, es más probable que ustedes encuentren una apendicitis, una pancreatitis, una perforación
que llegue al servicio de urgencias a esta hora y con estos datos que estas causas. Esto no excluye que se puedan presentar, pero lo primero que pudiéramos pensar es esto, ¿va? Entonces, todos estos métodos que acabamos de ver, tanto el reconocimiento del patrón, arborización, exhaustivo y hipotético deductivo, todos estos son métodos en los cuales yo voy a poder aplicar diversas pruebas diagnósticas. O sea, lo que voy con esta explicación y esta introducción es que independientemente de la estrategia que yo realice para hacer un diagnóstico, en cada una de ellas yo voy a estar aplicando pruebas diagnósticas. Entonces, bueno, alguien me podría decir, ¿qué es una prueba diagnóstica? O sea, ¿qué es lo que yo busco con una prueba? Esencialmente las pruebas son herramientas. Así es como lo podemos simplificar. Herramientas físicas o herramientas a manera como de métodos que yo puedo aplicar para detectar casos potenciales con una enfermedad, descartar un diagnóstico, que eso también es algo muy útil cuando no se tiene una idea clara de qué es lo que pudiera tener un paciente, o bien medir el efecto que tiene un tratamiento. Vamos a pensar que a un paciente le aplico un tratamiento para cáncer, ¿no? Y quiero saber si dentro de un año que vuelva a mi consulta, ese paciente va a tener cáncer o ya se curó del cáncer. ¿Y cómo voy a evaluar eso? Pues mediante una prueba diagnóstica. Entonces, las principales características, al igual que las pruebas de tamizaje, es que sean válidas, o sea, que el resultado me arroje lo que yo espero encontrar dentro de mi enfermedad, o sea, que tenga 100% la certeza de que ese paciente tenga o no tenga la enfermedad, que sean reproducibles, o sea que si yo aplico, si yo tengo, vamos a pensar, dos pacientes con diabetes o que viven con diabetes, que yo aplique la prueba al paciente A y al paciente B, que el método sea reproducible y que me arroje el mismo resultado para el paciente A y para el paciente B. ¿Sabe qué, señor? Usted tiene diabetes. Y al paciente B, ¿sabe qué, señor? Usted tiene diabetes. Entonces, que yo pueda obtener el mismo resultado con el mismo método en el paciente A y en el paciente B. Que sean seguros. Que esto pues no implique un daño o que el costo-beneficio sea mayor hacia el beneficio que el costo, ¿no? Esto que les decía del beneficio. O sea que al final eh, pues yo voy a tener una estrategia de tratamiento, yo voy a tener una disminución en los costos de las consecuencias de la enfermedad, o sea que al final me traduzca en que el paciente se va a beneficiar de que yo le aplique la prueba en lugar de que pues el paciente lo esté perjudicando en X o Y manera. Que yo pueda detectar un espectro amplio de la enfermedad, esto es, si un paciente vamos a pensar que vive con diabetes, tiene síntomas leves. Vamos a pensar que solo tiene sed y que algún médico le dijo que tener sed como síntoma leve es un criterio para que pudiera sospechar en que tenga diabetes. Al paciente que pues ya tiene manifestaciones de retinopatía. O sea, aquí sería como un espectro grave. Que yo aplique una prueba diagnóstica me permite capturar desde el espectro leve al espectro grave. O sea que si yo aplico, por ejemplo, una prueba de tolerancia oral a la glucosa, pues que me pueda detectar este espectro de la enfermedad. ¿Va? Y sobre todo, pues que exista un punto de corte, o sea, un punto en el cual dentro de mi aplicación de la prueba yo pueda decir, ¿sabe qué, señor? Usted tiene esta enfermedad. O sea, dentro de la prueba vamos a pensar que me arroje un número y que ese número se traduzca en un punto en el cual yo pueda decir tiene o no tiene la enfermedad. Lo cual es un punto controversial porque pues nosotros a veces estamos acostumbrados a este espectro dicotómico. ¿Tiene o no tiene la enfermedad? Para fines pragmáticos ayuda mucho porque eso ayuda a orientar mi tratamiento, mi acción terapéutica y lo que tú quieras, ¿no?
Pero las enfermedades no son dicotómicas, son lineares y como aquí lo mostré, o sea, desde que puede desarrollar un espectro leve de la enfermedad a un espectro grave, pues es muy borroso, o sea, existen muchos contrastes, muchos matices dentro de una misma enfermedad, dentro de un mismo paciente, que hace que muchas veces a nosotros como médicos nos casemos con puntos de cortes, con puntos específicos para el cual casemos un paciente con una enfermedad. Y de aquí en adelante, si un paciente tiene este punto de corte, tiene la enfermedad en cuestión. Entonces, algo que quiero que se queden de estas clases es que los puntos de corte van a variar dependiendo de las circunstancias y ustedes tienen que ser juiciosos y sobre todo hábiles al momento de aplicar una prueba diagnóstica y si sale un número que ustedes consideren y de acuerdo a guías y a ciertos criterios para diagnosticar una enfermedad, que ustedes consideren la posibilidad de en qué casos ese punto de corte no es del 100% válido. Entonces vamos a verlo más adelante a qué me refiero. Pues al final del día, yo lo que busco dentro de una prueba es estos puntos. Pero bueno, entonces aquí la pregunta general es, ¿qué tan buena sería mi prueba para capturar mi enfermedad? O sea, ¿yo cómo puedo evaluar si mi método, si mi prueba, si lo que estoy haciendo es realmente útil para diagnosticar una enfermedad? Entonces, para ello, pues nos basamos de ciertos parámetros que vamos a ver más adelante, pero a grosso modo se utiliza mucho la sensibilidad, especificidad, valores predictivos y otros que para fines de esta clase no vamos a ver en extenso, pero que quiero que sepan que existen otros métodos aparte de estos para saber qué tan buena prueba es para diagnosticar mi enfermedad o para detectar más bien mi enfermedad. Ahora, uno pensaría, bueno, si las pruebas de diagnósticas, el doctor Neftalí me está diciendo, pues bueno, no son infalibles, pueden estar sujetas a error y que estas a su vez, pues me digan en que pues no todas van a derivarme en el 100% de la verdad, pues entonces, ¿cuál es la verdad? ¿O qué prueba es la que más se acerca a mi verdad? Para ello, tenemos que saber identificar cuál es el famosísimo estándar de oro. El estándar de oro es aquella prueba o método que busca de manera 100% exacta diagnosticar o detectar al 100% mi enfermedad. ¿Ok? Entonces, las pruebas de oro o los estándares de oro normalmente son pruebas invasivas, costosas y que a veces requieren una tecnología que en contextos primarios pues no se tiene. Pero las tenemos que tener porque finalmente esto va a ser nuestro indicador de la verdad. O sea, si lo quieren ver de una manera muy simplista, un estándar de oro es la más fregona de mis pruebas diagnósticas para detectar una enfermedad. O sea, es como la mejor prueba, o sea, la única que me va a decir si es 100% real el diagnóstico o no. Y para ello, pues se realizan ciertos estudios para detectar si realmente es la prueba el estándar de oro. Pero bueno, asumamos que existen estándares de oro para todas las enfermedades. Vamos a poner el caso vamos a poner el caso del cáncer, ¿no? Que es una enfermedad que, pues, digo, aunque no se conozca hasta ahorita y que no hayan visto tal vez muchos pacientes con cáncer, pues creo que pues, todo el mundo sabe que el estándar de oro es la biopsia. O en la mayoría de los tipos de cáncer, el estándar de oro es la biopsia. Entonces, la biopsia, pues ustedes saben que es meter un cuchillito, una aguja dentro del tumor, meterlo y sacar un pedacito de ese tumor, meterlo al microscopio, teñirlo y ver si sí o no tiene características de un síndrome neoplásico, ¿no? O de un tumor neoplásico. Entonces, lo que buscamos esencialmente es conocer la verdad. Aquí la pregunta es, ¿todos los pacientes es válido que le hagamos biopsia para detectar cáncer porque es el estándar de oro? Pues depende. O sea, ¿depende de qué? Pues depende de qué es lo que me hayan dicho las pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, aquí sabemos que para el caso del cáncer, mi estándar de oro es la biopsia. Entonces, aquí lo que buscamos es, bueno,
si someter a un paciente a una biopsia es riesgoso, costoso, invasivo, requiere hasta cierto punto tener la tecnología, o sea, un quirófano, vamos a pensar, técnicos, personal que me interpreta la biopsia, o sea, incluye un costo muy alto en todos los aspectos, pues no necesariamente, pues todos los pacientes que vivan con cáncer, eh, pues van a someterse a biopsia. O sea, la realidad es que una gran cantidad de pacientes con cánceres, eh, pues no se les va a poder someter a biopsias por X o Y razón, económicas, técnicas, etcétera. Imagínense un tumor en la parte del tálamo, ¿no? O sea, llegar ahí es inoperable y sería muy riesgoso, o sea, pudieran dejarlo parapléjico al paciente. Entonces necesitamos tener pues otro método para diagnosticar esa enfermedad. Entonces, aquí lo que busco con mi estándar de oro, más bien con mis pruebas diagnósticas, es que se acerquen a este estándar de oro. Entonces vamos a pensar que yo tengo el caso del cáncer de pulmón, ¿no? Y pues el cáncer de pulmón, vamos a pensar que mi estándar de oro es la biopsia para pulmón. Entonces aquí tengo dos pruebas diagnósticas, la tele de tórax o la tomografía axial computarizada, ¿no? Que igual es un método indirecto. Los dos son métodos de imagen, pero uno va a acercarse más a la realidad que otra. Entonces, lo que buscamos dentro de estas dos pruebas es, bueno, ¿cuál es la mejor? O sea, la tomografía o la tele de tórax. Pues bueno, uno podría pensar que la tomografía. Pero bueno, ¿qué la hace mejor prueba que la tele? O sea, la lógica me dice, bueno, es que la tomografía pues me va a dar como una imagen más nítida, lo que uno quiera, ¿no? Pues lo que hace o que lo determina que sea una buena prueba con respecto a la tomografía, a la tele de tórax, son, aquí me fui muy lejos, pero son estas métricas, la sensibilidad, especificidad, valores predictivos que tiene la tomografía para detectar mi enfermedad comparado con el estándar de oro que es la biopsia. O sea, dado las métricas que esta tomografía tiene, o sea, de sensibilidad, especificidad y valores predictivos, yo puedo decir que esta prueba es mejor para detectar cáncer de pulmón comparado con la tele de tórax, ¿no? Pensemos en qué casos pues no puedo aplicar tomografía. Pues en contextos primarios, ¿no? Y no por eso significa que la tele de tórax sea mala. Pero en estos casos, pues tengo que saber pues la sensibilidad, especificidad, etcétera, y saber que si un paciente tiene, vamos a pensar, un nodulito en la tele, pues qué tan probable es que realmente tenga mi enfermedad, o sea, basado igual en estos parámetros. Entonces, ¿por qué debemos entender estos parámetros? O sea, que ya vimos, o sea, sensibilidad, especificidad, valores predictivos. Me está diciendo este loco. Estos parámetros me van a indicar qué tan buena prueba es. Entonces, más allá de que pues, el loco del doctor Nestalí se los diga, pues estos conceptos lo van a estar viendo a lo largo de su práctica médica y sobre todo que estos conceptos pues van a ayudarles a entender en qué punto esto va a ser útil y va a arrojarles un resultado confiable independientemente de la prueba diagnóstica. Es decir, que a pesar de que aquí yo ya sé que la tomografía es bueno, estoy asumiendo que la tomografía es un mejor método que la tele de tórax, pues va a haber contextos en los que la misma tomografía me va a empezar a fallar, o más bien me va a empezar a diagnosticar erróneamente a mis pacientes. Entonces, entender estos parámetros me va a facilitar mejor mi comprensión de la aplicabilidad de estas pruebas. Entonces, lo que nosotros buscamos finalmente es saber en qué contextos yo puedo utilizar mis pruebas diagnósticas, cuáles son sus limitaciones y sobre todo darle una mejor explicación a los pacientes sobre la interpretación de la prueba, o sea, qué hacer cuando una prueba sale positiva o negativa y sobre todo qué acciones seguir. Y sobre todo, entender estos parámetros me va a dar un mayor juicio clínico de las pruebas diagnósticas y sobre todo saber que estas no tienen que ser utilizadas de manera indiscriminada. O sea, no porque diga, es que la tomografía ya sé que es un método mejor que la tele y yo voy a aplicar tomografía en caso de que yo pueda realizarlas, pues significa
que ya la tomografía va a ser sinónimo de que todos los pacientes con resultado que sugieran cáncer van a ser realmente pacientes que tengan cáncer. La tomografía no es el estándar de oro, lo sigue siendo la biopsia, ¿no? Entonces lo que buscamos es saber en qué puntos la tomografía me pudiera, entre comillas, fallar para detectar mi diagnóstico de cáncer. Entonces eso es lo que yo busco que entiendan de esta clase, que las pruebas diagnósticas, si ustedes comprenden en qué puntos aplicarlas y sobre todo cómo interpretar estos parámetros, van a entender el alcance que estas van a llegar a tener. Y todo esto se basa en, again, una tabla de 2x2. Entonces, esta tabla de 2x2, pues lo vimos en la parte de la clase de evaluación de frecuencias y medidas de asociación. Aquí también lo vamos a ver. Entonces, esta es una modificación de la tabla de 2x2 que vimos en la clase de medidas de asociación, donde vemos dos condiciones. Mi condición de la enfermedad, que en este caso me la va a estar diagnosticando, o asumimos que el 100% de los casos con la enfermedad me lo va a estar diagnosticando, mi estándar de oro. O sea, mi estándar de oro es la prueba más fregona para diagnosticar mi enfermedad, en la cual el 100% de mis resultados van a decirme si sí o no tiene mi enfermedad. Y nosotros buscamos aplicar una prueba diagnóstica o una prueba en general. Y aquí hay dos condiciones: que la enfermedad esté presente o ausente, y dentro del contexto de la prueba a estudiar, que esté positiva o negativa. Entonces, aquí es donde viene la parte en la cual voy a pedir que si no tienen una calculadora a la mano, pues la busquen, porque vamos a hacer ciertos cálculos muy, muy sencillos. Entonces, aquí habíamos visto dos sopas. Que si la enfermedad está presente y la prueba es positiva, pues el paciente realmente va a tener la enfermedad, lo cual se conoce como un verdadero positivo. Si quieren se los pongo con verde para que sea más fácil. O sea, cuando la prueba es positiva y el paciente realmente tiene la enfermedad, pues realmente o verdaderamente es un paciente con la enfermedad. Es un verdadero positivo. Cuando la enfermedad está ausente y la prueba es negativa, pues realmente no tiene la enfermedad. Es un verdadero negativo. Entonces esta es la celdita A y esta es la celdita D. Ahora, ¿cuáles son los errores y qué es lo que buscamos minimizar? Que si el paciente tiene la que si el paciente no tiene la enfermedad y la prueba me resultó, si quieren se los pongo en rojo, ahí usé el rojo, si quieren se los pongo en púrpura. Si el paciente no tiene la enfermedad y la prueba salió positiva, pues entonces el paciente, pues falsamente le voy a estar diagnosticando una enfermedad. O sea, va a ser un falso positivo, ¿no? O sea, alguien que tenga una prueba positiva, pero que sea falsa. Ahora, ¿qué pasa por el lado contrario? Cuando el paciente sí tiene la enfermedad y pues la prueba dice que no. O sea, que realmente tenga la enfermedad y la prueba dice que no. Es un falso negativo. Cualquiera de las dos, ya sea falso positivo o falso negativo, son condiciones que perjudican al paciente. Entonces, lo que buscamos es disminuir dentro de una prueba diagnóstica la probabilidad de tener estos dos, tanto falsos positivos como falsos negativos. Ahora, pues es obvio que la suma de estos dos, tanto de los positivos, pues me va a dar pues, el total de los positivos y el total de los negativos en caso de los que no tengan la enfermedad. Y a su vez, los que sí tienen la enfermedad me va a dar el total de los enfermos y el total de los sanos. O sea, esto nada más es sumar el total. Y pues la suma de todas las condiciones me va a dar el total de la muestra a estudiar. Bueno, ¿por qué es importante que nos familiaricemos con esta tabla de 2x2? Porque las medidas que vamos a ver más adelante derivan de esta tabla de 2x2. Entonces aquí yo se los facilité con colorcitos, pero bueno, vamos a ver nuestra primera métrica, que es la sensibilidad. Aquí con rojo. La sensibilidad se define como la probabilidad de que el paciente la probabilidad de tener un paciente con un resultado positivo, dado que está enfermo.
O sea, la probabilidad de que yo tenga mis pacientes con verdaderos positivos entre el total de enfermos. O sea, la sensibilidad se puede traducir entre la división de la celda A entre la celda A más C, o sea, entre el total de los enfermos. O sea, básicamente lo que vamos a dividir es cuántos pacientes resultaron positivos dentro del total de enfermos. ¿Ok? Ahorita quiero que nada más entendamos como estos conceptos y entendamos como qué es lo que se está dividiendo. Más adelante vamos a entender la interpretación. Entonces, sensibilidad, verdaderos positivos entre el total de enfermos. O sea, ¿cuántos tuvieron el resultado dentro de la celda A dividido entre la celda A más C? ¿Ok? Especificidad. Bueno, si ya sabemos que hay una división entre verdaderos positivos y el total de enfermos, ahora vamos a dividir aquellos pacientes que resultaron negativos entre el total de sanos. O sea, la probabilidad, la especificidad se traduce en la probabilidad de tener un paciente de que tenga un resultado negativo dado a estar sano. O sea, se traduce en una división de verdaderos negativos entre el total de casos sin la enfermedad. O sea, la división de la celda D entre la división de la celda B más D. O sea, estas dos. Verdaderos negativos entre el total de sanos. Entonces, perdón. Entonces la especificidad es igual otra división que buscamos hacer para evaluar pues, la probabilidad de tener un resultado negativo dado a estar sano. Ahora, como vimos en estas dos tablitas, pues yo estoy dividiendo hacia abajo, o sea, estoy dividiendo esto entre esto y esto entre esto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero dividirlo por el horizontal? O sea, ahora quiero saber la probabilidad de estar enfermo dado que tuve una prueba positiva. O sea, algo al revés. O sea, aquí lo que estoy viendo con la sensibilidad es la probabilidad de resultar positivo dado que estoy enfermo y el valor predictivo positivo es la probabilidad de estar enfermo dado que tuve una prueba positiva. O sea, pareciera como un juego de palabras que yo cambio, pero sí es importante hacer esta aclaración. El valor predictivo positivo es esto, justamente la probabilidad de estar enfermo dado a tener una prueba positiva. Y se deriva de una división de los verdaderos positivos entre el total de positivos, es decir, la división entre la celda A entre la celda A más B. Ahora, si existe un valor predictivo positivo, debe por consecuencia existir un valor predictivo negativo, que igual se traduce en la división de la celda de aquellos que resulten verdaderamente negativos entre el total de negativos. Y es la probabilidad de estar sano dado que tuvo una prueba negativa. O sea, la división entre la celda D entre los pacientes entre la celda C más D. Ahora, dentro de la especificidad vimos que es la probabilidad de tener un resultado negativo dado estar sano. Valor predictivo negativo es la probabilidad de estar sano dado en tener una prueba negativa. O sea, es como un juego de palabras, básicamente. O sea, ¿qué va primero? ¿Estar sano, estar enfermo? Entre estar positivo o estar negativo. Al revés, ¿qué va primero? La probabilidad de estar negativo o estar positivo dado que estoy sano o estoy enfermo. Ok. Entonces vamos a ver por último estas dos pruebas que usualmente se ven mucho en las pruebas diagnósticas que se realizan hoy en día. El cociente de verosimilitud positivo, que probablemente lo han visto en sus materias de IBC. Esto básicamente me traduce en la probabilidad de tener un resultado positivo entre los enfermos entre la probabilidad de un resultado positivo en los sanos. O sea, ¿cuántas veces más me va a salir positiva la prueba en los enfermos que en los pacientes sanos?
O sea, ¿cuántas veces más voy a tener un resultado positivo en los realmente enfermos entre la probabilidad de tener un resultado positivo entre los pacientes sanos? O sea, los que resulten en un este, falso negativo. Pues la fórmula se traduce en una división de celdas, igual A entre A más C, o sea, es la definición de sensibilidad. Y el, lo que se está dividiendo es el complemento de la especificidad. O sea, 1 menos especificidad, que se traduce en esta división. O sea, lo que buscamos finalmente es ver cuántas veces mi prueba va a detectarme realmente la enfermedad sobre los pacientes que falsamente van a tener la enfermedad. Y finalmente, si hay un cociente de verosimilitud positivo, hay un cociente de verosimilitud negativo, que me resulta en dividir la probabilidad de un resultado negativo entre los enfermos entre la posibilidad de un resultado positivo en los sanos. O sea, me traduce en cuántas veces más voy a tener una prueba negativa en un paciente enfermo sobre la posibilidad de tener una prueba positiva entre los pacientes sanos. Entonces, básicamente se traduce como cuántas veces una prueba detecta a un enfermo como sano. Y se traduce en esta fórmula, 1 menos sensibilidad entre especificidad. Bueno, entonces va a parecer como un poco complicado y va a parecer un poco, pues, fórmulas matemáticas y al final lo que se quiero que lleven de esta clase es, pues, en qué contextos aplicaría más tener una mayor sensibilidad o una mayor especificidad, o un mayor valor predictivo positivo y un mayor valor predictivo negativo, o un cociente de verosimilitud positivo o negativo. Entonces, la interpretación de el log radio positivo o negativo, pues igual que una pues razón de Mobius, ¿no? O sea, finalmente, pues nos indica que si el valor 1 implica que la prueba no aporta ninguna información útil. Entonces, tener LR positivos mayores a 10 y un LR negativo menores a 1, pues nos traduce en un resultado muy concluyente o muy contundente. Y mientras más baje el LR positivo y más suba el LR negativo, pues se va a traducir en que la prueba va a ser más fútil o va a ser menos útil, más bien, para diagnosticar a mi enfermedad. O sea, LRs positivos bajos y LRs negativos altos nos van a traducir en una peor calidad de la prueba. Pero bueno, muchos estudios no necesariamente incluyen log radios positivos y log radios negativos. Lo que buscamos finalmente dentro de la gran mayoría de las pruebas diagnósticas es por lo menos tener estas, porque en función de saber la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo negativo y positivo, bueno, aquí lo dije al revés, nosotros podemos calcular estas y saber si efectivamente mi prueba me deriva en un buen rendimiento diagnóstico, ¿no? Bueno, aquí les traigo un ejemplo de un artículo que encontré acerca del uso de pruebas de antígeno comparado con el estándar de oro para detectar SARS-CoV-2, que es la prueba de PCR en tiempo real. Entonces, en este estudio hicieron una evaluación en 1620 pacientes y estos fueron sus resultados. 1540 salieron en la casilla A, que es en los verdaderos positivos. 42 pacientes salieron en la casilla B, que resulta en los falsos positivos. 3 pacientes salieron en la casilla C, que resulta en los falsos negativos. Y 35 pacientes salieron en la casilla D, que se traduce en los verdaderos negativos, ¿no? Entonces, esta es la suma de A más D. Esta es la suma de C más D. Esta es la suma de A más C. Y esta es la suma de B más D. Ok.
Entonces vamos a hacer este ejercicio de calcular la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Y pues bueno, estas son opcionales, pero el quien me la diga va a tener 2 puntos de participación. Entonces, bueno, este, pues si quieren calcularlas en sus calculadoras, en sus hojitas, en un papelito que tengan, yo también voy a hacer lo mismo para que pues hagamos el ejercicio en conjunto. Entonces vamos a hacer participaciones para preguntar y que esto sirva para que nos despertemos el día de hoy. Si quieren les dejo la tablita y les dejo las fórmulas. Entonces ya tengo aquí mi calculadora y es saber quién le gana también al profesor. Bueno, ¿quién me podría dar una estimación de la sensibilidad o de la especificidad o del valor predictivo positivo o negativo? A ver si quieren. Bueno, Jimena levantó primero la mano. Si quieres, dame una y pues yo la apunto aquí. Sí, de la sensibilidad me dio 0.99. 0.99. ¿Sensibilidad? Sí. A ver, 1540 entre 1543. Ok, muy bien. Ok, muy bien. De la especificidad, si quieres, Belén. Sí, me dio 20. Ok, 0.20, ¿no? Sí. Ok, es 35 entre 77. No, a mí no me dio 20. D en vez de más. D. A ver, ¿qué dividiste entre qué, Belén? Ay, no, sí, es que vi. Perdón, a ver, espere, dame un minuto. Es que en vez de poner A, en vez de poner D, puse A. O sea, puse los positivos verdaderos en vez de los. No. A ver, si quieres, Belén Fuentes, ¿me puedes dar la otra métrica? Es 0.45. 0.45, muy bien. Sí. Ok. Ah, gracias, Belén. Katia. Sí, doctor. La que sigue es 0.97. 0.97. Valor predictivo positivo, ¿no? A más B. Ajá, muy bien. Y ya Katia ya participó. Hugo. Ay, me salió 5.83. Ahora. Ah, es que aquí es D. C más D, perdón. D entre C más D. Pues es que es 35 entre 6, ¿no? Ahora, ¿dónde está el 6? Ay, es que. Ay, esto de mala fórmula. Es C más D. O sea, Ok, 35 permítame. entre... Es 0.92. Muy bien. Es que ahí decía C más C. Perdón, era D. A ver, y así lo tengo aquí. En la... Valor predictivo. Ven, mi dislexia me falló. Es C más D. Bueno. Y por doble participación, ¿quién me quiere sacar el RR positivo y el RR negativo? En función de lo que ya teníamos aquí. Gracias, Hugo. Ah, Aria participó Jimena, Belén, Jessica y Leti. Sí, a mí me salió 1.8. En el LR positivo. Sí. Ok. Y sensibilidad. 90.
0.99 entre 1 menos especificidad, que es 0.45. Ok, y el R negativo. Adelante, Leti. Estoy sacando lo que nos había sacado el R1 positivo. Bueno, el R positivo, ahorita estoy sacando el R negativo. Ok, Yo, doctor, no he participado. a ver, Soy Belén Santiago. adelante, Belén. 0.022. 0.022. Ok, entonces, bueno. Bueno, ahí quedó. 0.022, ¿no? Belén Sí, Santiago. doctor. Ya te puse tu participación, al igual que a ti, Leti, antes que se me olvide, porque si no, luego se me dificulta ponerlas después de la clase. Ok, bueno, entonces, en función de esto, aquí lo tuve mal, tendría que ser aquí especificidad y aquí sensibilidad. Pero sí, justamente se acercaron. Aquí porque puse 48. 1540 entre 1500, 1500. Sí, lo hicimos bien, chicos, pero no sé por qué aquí me salieron diferentes los cálculos. Es 99.8. Especificidad sería 35 entre 77, 45.4. Ah, ya, es que aquí están invertidos. Perdón. Aquí están invertidos. Y el valor predictivo positivo es 1540 entre 1582.97. Sería el valor predictivo positivo. Y 35 entre 38 es 92. Aquí debería ser 92. Y bueno, si están mal las fórmulas, están mal estas, el R positivo y el R negativo. Ok, una disculpa, es que lo traduje mal. Debería ser aquí negativo y positivo. Pero bueno, Doc, perdón. ¿Sí me pasa mi participación? Es que ya no supe. Jessica Mendoza. Sí, aquí ya la tengo, Jessie. Gracias de todos modos por recordarme. Ok, gracias. Ok. Ya, listo. Bueno, finalmente, en función de estas métricas, o sea, podemos decir, vamos a utilizar estas métricas, porque la diapositiva siguiente, pues ya vi que la confundí. Tenemos una prueba que me arroja que el 99% de mis pacientes, de acuerdo a la definición de sensibilidad, van a tener un resultado positivo, dado que realmente van a estar enfermos. Vamos a compararlo con el valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo me dice que es la probabilidad de estar enfermos, dado que tuve una prueba positiva. Entonces la sensibilidad me dice, tengo 99% de posibilidad de tener una prueba positiva, dado que realmente estoy enfermo. Y el valor predictivo positivo me dice que tengo un 97% de posibilidad de tener una prueba, más bien de estar enfermo, dado que realmente, de estar enfermo, dado que tuve una prueba positiva. Vamos al contrario con la especificidad. La especificidad me dice que debo, que más bien es la probabilidad de tener un resultado negativo dado estar sano. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad de estar sano dado que tuve una prueba negativa. Entonces, vean, la especificidad es baja. Pero ¿qué me dicen del valor predictivo negativo? Pues es alto, o sea, es la probabilidad de estar sano dado que tuve una prueba negativa. Entonces, lo único que falló aquí, de acuerdo a la fórmula y de acuerdo pues, a estos números, es la especificidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce esto? O sea, ¿y por qué es importante entender estas métricas? Porque la prueba de antígeno, es una prueba pues de escrutinio, o sea, porque aquí lo que a mí me interesa es ver si el paciente puede tener la enfermedad, porque para poder diagnosticarla realmente tengo que realizar una prueba de PCR, pero bueno, son invasivas y pues bueno, a quien le hayan metido un hisopo de PCR pues sabe lo doloroso que es. Entonces lo que buscamos dentro de una prueba de escrutinio
y una prueba que busque realmente ser mi primera prueba de aplicación diagnóstica es si realmente vale la pena hacer una segunda prueba para confirmar el diagnóstico. Aquí lo que nos interesa es tratar de capturar lo más que se pueda a un paciente que probablemente sí tenga la enfermedad y no tanto a un paciente que realmente no tenga la enfermedad. Entonces, lo que buscamos dentro de una prueba de primer abordaje es que la sensibilidad y el valor predictivo positivo sean lo más alto que se pueda. Entonces, antes de que se me olvide. ¿Y qué pasa cuando, pues bueno, le estoy aplicando una prueba rápida a un paciente? O sea, que sea como mi primer paso. Lo que a mí me interesa es que realmente ese paciente, pues sí tenga mi enfermedad. O sea, busco que mi sensibilidad y mi valor predictivo sean elevados. Pero vamos a pensar, bueno, quiero realmente diagnosticar a un paciente y saber si realmente no tiene la enfermedad. Entonces, ya cuando queremos aplicar una segunda prueba o una prueba confirmatoria, lo que buscamos es que la especificidad predomine sobre el resto de las métricas, incluso que el valor predictivo negativo también sea alto. Y ahora, ¿cómo se traduce los LR positivo y los LR negativos? Que por cada paciente, o más bien que por cada 1.8 pacientes que yo realmente diagnostique, o sea, 1.8 pacientes más bien van a tener mi enfermedad sobre aquellos que falsamente me tengan mi enfermedad. Y aquí lo que me está diciendo es cuántos más veces pacientes voy a tener que, vean, que tengan negativamente mi enfermedad sobre la posibilidad de estar positivo en un paciente sano. O sea, lo que buscamos finalmente dentro de una prueba diagnóstica de primer abordaje es que el LR sea más alto o que tienda a ser elevado sobre un LR negativo. ¿Ok? Entonces, bueno, otras métricas diagnósticas que pueden derivar de esta bonita tabla de 2x2 son estas: la tasa de omisión falsa, la tasa de descubrimiento falso, la proporción clasificada correctamente y la proporción clasificada incorrectamente, que esto finalmente es lo que se le conoce como la precisión general, que es la sensibilidad más la especificidad, la relación de probabilidad de diagnóstico, etc, etc. O sea, todas estas métricas, que también las pueden consultar en cualquier prueba diagnóstica y derivan de una prueba de 2x2, me dan una noción de qué tan bueno o qué tan mal es una prueba diagnóstica. Entonces, lo que buscamos esencialmente y un poco para que entiendan el por qué se utilizan estas métricas es que estas pruebas, o en general las métricas que se utilizan para las pruebas, las voy a utilizar para ciertos escenarios. Yo lo que busco como primer abordaje en un proceso diagnóstico o en un método diagnóstico como tal es que yo aplique una prueba que sea sensible. ¿Por qué? Porque si ese paciente sale positivo, yo busco que realmente ese paciente tenga la enfermedad. Al contrario, también puedo verlo como que si el resultado es que cuántas veces yo quiero que mi paciente sea enfermo dado que tuve la prueba positiva. Entonces, lo que yo busco de primer abordaje es realmente saber si ese paciente tiene la enfermedad. El problema con las pruebas sensibles es que solemos aumentar los falsos positivos. Pero ¿qué es dentro de la perspectiva clínica mejor? Tener mayor número de pacientes que yo clasifique como positivos, independientemente de si tengan o no la enfermedad, y que a todos esos pacientes les aplique una segunda prueba para descartar la enfermedad, a que yo descarte a los pacientes y que se me vayan pacientes que pudieran potencialmente tener la enfermedad. O sea, a lo que voy es que como un primer paso diagnóstico, yo busco tratar de capturar a mi mayor cantidad de pacientes que potencialmente puedan tener la enfermedad. El problema es que puedo sobrediagnosticar mi condición. Y como segundo paso, o sea,
ya la confirmación de mi diagnóstico, busco tener una prueba que sea específica, ¿ok? O sea, en este caso, yo busco que como una prueba de tamizaje sea altamente sensible. Vamos a pensar en una prueba de mastografía, ¿no? O sea, una prueba de mastografía, pues es una prueba que se realiza de escrutinio para detectar cáncer de mama. Entonces, yo lo que busco en mi prueba de cáncer perdón, de mastografía es que sea una prueba con una alta sensibilidad y de preferencia un alto valor predictivo positivo. ¿Por qué? Porque buscamos que si el paciente sale positivo, buscamos que realmente sea un paciente que sale positivo porque tuvo la enfermedad. Y a su vez, busco que ver cuál es la probabilidad de detectar mi enfermedad, dado que salí positivo a la prueba. ¿Ok? Ahora, ya que le dije a esa paciente que probablemente tenga cáncer de mama, ok, entonces voy a hacerle una segunda prueba para realmente confirmar el diagnóstico. En este caso, yo lo que busco es tratar de descartar lo más que se pueda mi enfermedad. Aquí lo que busco es tener una alta especificidad. O sea, la especificidad se traduce en la probabilidad de tener un resultado negativo, dado que estoy sano. Y de preferencia, tener un alto valor predictivo negativo. O sea, la probabilidad de estar sano, dado que tuve una prueba negativa. O sea, aquí ya me dijeron los doctores que tengo una mastografía positiva. Ok, vamos a hacernos una segunda prueba, una prueba de aspirado. O sea, una prueba en la cual me meten una aguja para tratar de sacar células malignas, que pudiera ser considerado como un proxy o una biopsia, ¿no? Entonces, esta prueba pues es muy dolorosa y que aparte pues no todos los centros especializados tienen. Entonces, lo que busco es realmente capturar aquellos pacientes que si salen negativos, realmente sean pacientes que sean sanos. O al contrario, si el paciente es sano, realmente que mi prueba salga negativa. Por eso, lo que buscamos en una prueba confirmatoria o que sea una prueba secundaria es que sea una prueba altamente específica. El problema de este tipo de abordajes es que puedo incrementar la tasa de falsos negativos. Vamos a pensar que aquí salió un falso negativo. Entonces aquí puedo yo también tener un falso negativo. Entonces al final va a haber una proporción que yo espero que si yo seguí este proceso de aplicar una prueba sensible y después una prueba altamente específica, yo espero que mi proporción de casos que se quedaron como falsos negativos pues disminuya lo más que se pueda. Ahora, ¿cómo yo puedo tratar de considerar esto? O yo cómo puedo tratar de disminuir esta tasa de falsos negativos o inclusive la tasa de falsos positivos. Pues dentro de las consideraciones de los valores predictivos, yo puedo relacionarlos con el famoso teorema de Bayes. Esto finalmente es una fórmula que deriva de las métricas que vimos previamente, pero lo que buscamos es tratar de disminuir la tasa de falsos positivos y de falsos negativos en función de la prevalencia. Lo que utilizamos en este caso es la prevalencia de la enfermedad dentro de nuestra población para tratar de ajustar el falso positivo o las métricas de de verdaderos de valores predictivos positivos y de valores predictivos negativos. Entonces, a lo que yo busco es que dentro de una prueba el problema va a estar que cuando yo tengo una mayor sensibilidad, esta tiende a tener un mejor valor predictivo negativo. Y cuando yo tengo una mayor especificidad, voy a tener un mejor valor predictivo positivo. Sin embargo, o sea, y al aplicar este teorema de Bayes y al aplicar esta fórmula, yo esperaría encontrar esto. Una mayor sensibilidad me va a resultar en un mejor valor predictivo negativo y una mayor especificidad me va a traducir en un mejor valor predictivo positivo. El problema es conocer la enfermedad, lo cual no necesariamente
es el caso en una gran cantidad de escenarios clínicos. Entonces aquí, y ya para casi acabar esta clase, y por eso digo que me hubiese gustado dividirla en dos, vamos a asumir que yo tengo una prueba sensible, o sea, del 90%, o sea, una prueba realmente buena y una prueba que también tenga, o sea, dentro de la prueba diagnóstica que tenga una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%. Vamos a ver que la prevalencia, mientras más aumente, pues va a derivar en que el valor predictivo positivo aumente. Pero si la prevalencia es baja, entonces el valor predictivo negativo va a ser elevado. ¿Ok? Entonces lo que buscamos en función de esta aplicación del teorema de Bayes es ajustar a la prevalencia de la enfermedad. Entonces lo que vamos a usualmente hacer cuando se conoce la prevalencia es interpretar y aplicar esta derivación de la fórmula basada en el teorema de Bayes. Y ya finalmente, todas estas métricas se combinan en la famosísima curva ROC. La curva ROC es la combinación o la ponderación o la suma total de el beneficio que va a tener nuestra prueba. Las curvas ROC se van a traducir en la exactitud global que tiene una prueba para detectar mi enfermedad. O sea, el área bajo la curva de esta curva ROC me va a decir qué tan buena prueba es. Entonces, una prueba perfecta va a acercarse a un área bajo la curva del 1. ¿Por qué? Porque me va a decir cuál es el área para detectar la sensibilidad entre 1 menos especificidad. O sea, una buena prueba va a tener una área bajo la curva de 1 porque va a abarcar todas las posibilidades diagnósticas dentro de mi enfermedad a estudiar. Entonces, cuando vean en la literatura pruebas diagnósticas, traten de buscar las curvas ROC. Bueno, aparte de los parámetros, las curvas ROC, porque esto nos va a traducir en cuál es una métrica que nos va a decir cuál es la exactitud global para detectar mi enfermedad. Entonces, si detectamos una buena sensibilidad y una buena especificidad de una prueba diagnóstica en un estudio, pues tenemos que irnos a interpretar pues la área bajo la curva. Vamos a pensar que salió una área bajo la curva del punto 7. O sea que se puede interpretar como una prueba relativamente moderada. ¿Cómo se puede interpretar esto? Bueno, el 1 es una prueba perfecta y una métrica de 0.5 representa una prueba completamente inútil porque se va a traducir en que va a dar igual o va a ser como el 50% va a ser clasificados correctamente y el 50% va a ser clasificados incorrectamente. Se va a traducir en que el 70% de los casos se van a clasificar de manera correcta. O sea, un 30% de los casos se van a clasificar de una manera incorrecta. Entonces las curvas ROC nos ayudan también a tener una métrica de qué tan buena prueba puedo llegar a utilizar dentro del diagnóstico de mi enfermedad. Y pues bueno, ya para acabar, pues en qué casos yo puedo aplicar más de una vez una prueba. Pues está el escenario de las pruebas paralelas, en la cual pues yo voy a estar aplicando pues una serie de pruebas al mismo tiempo para saber si sí o no tiene una enfermedad. Y las pruebas en serie, ya para que lo lean con más calma en sus casas, pues yo voy a estar aplicando pruebas por pasos, es decir, tengo un punto 1, aplico una prueba, espero un tiempo y voy a aplicar una segunda prueba. Espero otro tiempo y vamos a aplicar una tercera prueba y así consecutivamente. El problema es que este abordaje de pruebas en serie pues va a llevar mucho tiempo y usualmente pues no necesariamente maximiza el beneficio neto, solamente beneficia la especificidad y el valor predictivo positivo. Pues bueno, vamos a acabar con esta clase.